a lo que dicen, porque además a mí me duele, ya pasé yo creo a la locura con esta oposición que manejen cifras tan sin contexto, vamos a decirlo, sin contexto, personajes como Lili Telles y como Kenia López Rabadán. Kenia López Rabadán dice, más de 121,000 asesinatos. Si México guardara un minuto de silencio por cada asesinado en este gobierno de López Obrador, México se tendría que callar 2,000 horas, casi 3 meses. Es evidente que no hay estrategia de seguridad. Los abrazos, no balazos, no están funcionando. De hecho, desde la oposición veo, bueno, también algunos que somos críticos, pero hay que diferenciar la crítica constructiva y la crítica de despedazar el tema de la ex candidata en Nuevo León de Morena, Clara Luz Flores, que ahora ha sido jalada a la estrategia de seguridad por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y Lili Telles, ya el colmo es que quiere que exigirle casi al presidente Andrés Manuel López Obrador que se presente en el Senado para que dé la cara. Yo nunca supe que le haya mandado una invitación similar cuando fue senadora de Morena a Felipe Calderón. Pero bueno, te pongo eso sobre la mesa para darle otra ronda, otra vuelta a este tema. Mi querida Antares Vázquez Alatorre, senadora, te escucho. Pues mira, Vicente, hay cosas que tenemos que entender todas y todos y que no es una cuestión así como por arte de magia, porque hubo gente, y estamos hablando de gente, incluso de nuestro movimiento, que pensó que a partir del 1 de diciembre de 2018 el mundo iba a cambiar en México, ¿no? Y tenemos que entender que los procesos sociales de daño al tejido social son de largo aliento y son prolongados. ¿A poco crees que iba a cambiar la situación de un día para otro en materia de seguridad pública cuando tenemos una generación completa de más de 30 años de la política neoliberal que estuvo pauperizando las condiciones de vida de la gente, que vinculó, porque ellos hicieron un narcoestado? Ahí tenemos todo el ejemplo de Calderón, que proliferaron no sé cuántos cárteles de la droga, ninguno mermó en la guerra contra el que no tenían oportunidades de nada y que obviamente se generó un daño a la sociedad muy profundo. Entonces, estamos en esa reconstrucción y está funcionando, pero lo que a ellos les tomó 30 años desterrar, entonces quieren que López Obrador lo arregle en 3 años. Y eso no es posible. Los temas sociales se tardan un tiempo en reconstituirse, pero sí es cierto que hay avances, es decir, la gráfica es muy clara de cómo venía la tendencia ascendente desde el sexenio de Vicente Fox, el de Calderón terriblemente, el de Peña Nieto peor, y en cuanto llegó López Obrador, por lo menos empezó a quedarse, ya no a subir, sino a quedarse más o menos en el mismo nivel, y ahora ya empieza a la baja. Y es de destacar que todo se achaca a la estrategia de seguridad pública del presidente, cuando se tiene que trabajar en colaboración con los 3 órdenes de gobierno. Es decir, no pueden los gobiernos municipales y los gobiernos estatales lavarse las manos del tema. O sea, no puede ser, porque los que están ahí generando condiciones de vida para la gente tienen una responsabilidad directa. Y cuando además ni siquiera hay coordinación, o sea, no quieren colaborar con el presidente, que pone todo lo que está en sus manos para poder ayudar, entonces, ¿cómo se hace esto? Tenemos ahí que entender que todas y todos somos corresponsables, que todo mundo tiene que colaborar en esto. Y ellos lo que quieren es gritar. Las señoras esas, bueno, o sea, por su mismo, ahora sí que todo el mundo las conoce. Pero además déjame decirte una cosa, Vicente, que Gela hace mención de esto, que efectivamente tienen copados los medios tradicionales y que todo el día es un bombardeo. Pero el despertar ciudadano, yo ando mucho en territorio, y el despertar ciudadano es fenomenal, es impresionante lo que está pasando con la gente, porque la gente que antes estaba
cegada por ellos y que tenían su voto duro de manera absoluta, ahora ha votado en contra. Es decir, fíjate nada más, o sea, cómo electoralmente, que es como la gente puede actuar, les han ido dando, ahora sí que, cachetadas, ya no con guante blanco, sino puñetazos. O sea, en 2018 Morena gobernaba 0 estados. Este año Morena va a gobernar 20 estados. 20 estados. Y vamos a ganar la elección del próximo año y la presidencial. Entonces, el despertar del pueblo de México es impresionante, a pesar de la guerra que además empieza a indignar a gente. Y te digo, yo he vivido en un estado que ha sido considerado el bastión del PAN, ellos dicen que es suyo, y veo la indignación de la gente que está desesperada ya y que ya no les cree nada. Entonces, ¿cómo ha ido evolucionando la conciencia de la gente? Que es lo que nosotros hemos impulsado siempre. La revolución de las conciencias es el único mal contra, pues, la compra de votos, la coacción, contra la desinformación, contra todo, la conciencia, la revolución de conciencias, y eso está operando hoy a pesar de todo el bloqueo mediático y demás. Entonces, sí, es de preocupar el tema, pero además también la proliferación de nuevos espacios informativos que la propia gente va generando. A veces empiezan ya no con medios como Sin Censura, que ya es todo un hit, sino con algunos tienen un portalito que publica noticias de su municipio, aunque sea muy chiquito, pero se va convirtiendo en un referente y la gente empieza a retomar la información desde allí. Entonces, yo veo con esperanza el asunto. Nosotros hemos sido gente de lucha desde siempre y vamos a seguir impulsando esta revolución de las conciencias, que es lo que está transformando el país, ¿no? Y decirle a la gente, tenemos que ser conscientes del daño que se hizo a lo largo del periodo neoliberal, que fue pavoroso y muy profundo, y cómo se está arreglando poco a poco el tejido social nuevamente, las familias, poco a poco va retomando su rumbo esto. Fíjate, qué bueno que lo estás mencionando, senadora, porque estaba entendiendo la narrativa, ¿no? Oye, ya en el sexenio, en los 4 años de Andrés Manuel López Obrador, lleva más asesinatos que con Calderón, ¿no? Está bien, yo tengo la idea de que no se contabilizaban o se maquillaban las cifras, pero, a ver, cuando el presidente habla de que se acabó el régimen neoliberal. Creo que deberíamos de comparar manzanas con manzanas y no peras con manzanas y manzanas con naranjas. ¿A qué me refiero? A ver, no nos hagamos tontos. Súmele los muertos con Fox, porque ahí estaba García Luna. Súmele los muertos con Calderón, que inició la famosa guerra contra el narcotráfico, y con un Peña Nieto que básicamente le dio continuidad al desmadre. O sea, si vamos a comparar manzanas con manzanas, no comparemos sexenio con sexenio o gobierno con gobierno. Comparemos el periodo neoliberal y cómo se manejaron las cosas, por lo menos, Fox, Calderón y Peña Nieto. Y lo que tenemos ahora, que es una visión totalmente diferente, económica, social y de seguridad. Creo que solamente así yo entendería esta situación, pero a lo mejor soy yo y soy muy, dicen, arrastrado al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque aquellos a los que no les conviene esta visión descalificarán, seguirán descalificando, pero verdaderamente así lo entendí ayer, que estaba tratando de darle sentido a los números y a la situación. Gela Huerta, también escucho tus opiniones. No, pero estás perfectamente claro en tu análisis, al igual que la senadora, y yo me quisiera referir a dos de las cosas que comentó ella y a lo que tú mismo ahora dices. Mira, hoy mismo que estaba oyendo a Loret de Mola y a otros periodistas que yo monitoreo, como tú sabes, algunos medios para ver el nivel de mentira que hoy hay en la sociedad
y en los medios que ellos manejan, justo repitió casi literalmente lo que tú ahora dices respecto a las cifras, y decía, hoy estamos peor que con Fox y con Calderón. Está mintiendo, eso es una mentira. No hay más muertos que con Fox, ni tampoco hay más muertos que con Calderón, por supuesto que no. Si tú, depende cómo veas las cifras, pero lo que es cierto es que no solamente hemos logrado estabilidad, como ya lo mencionaba antes, y también la senadora de Guanajuato, sino esas cifras que estabilizan también van a la baja en muchos rubros, incluido el asesinato, el secuestro, etcétera. Mienten quienes dicen que hoy hay más asesinatos que en los tiempos de Calderón. Es cierto, sin embargo, que no depende la seguridad pública solamente del presidente. La gente le cuesta mucho trabajo entender eso, ¿no? Es que ¿por qué el presidente no mete a la cárcel a fulano de tal? Porque el presidente no puede meter a la cárcel a fulano de tal, porque en este país hay tres poderes, porque el poder judicial está prácticamente tomado y aliado con la oposición y con la derecha, y el fiscal no está haciendo adecuadamente su trabajo, y por lo tanto es muy difícil hoy ver muchísimos castigos a quienes han sido corruptos en este país. Eso no es culpa del presidente. La gente tiene que entender eso. La seguridad es solamente responsabilidad del presidente, no. Y ese es el otro tema al que me quería referir. La seguridad pública, hay una parte de la seguridad pública que depende de las políticas diseñadas para confrontar, para enfrentar la seguridad, para resolver el problema de la seguridad. Y muchas de las políticas que se han hecho ahora es justo ayudar a la gente para minimizar el nivel de acceso, digamos, que algunos jóvenes, por ejemplo, tenían a las bandas delincuenciales, etcétera. Cuando se dice abrazos y no balazos, que es lo con lo que la oposición quiere deteriorar la imagen de las políticas públicas del presidente, lo que no dicen es que los abrazos significa ayudar con programas sociales, ir, como decía Antares, reestructurando el tejido social, y además comprender que la responsabilidad de esto está en los tres poderes, pero no solo eso. Justo sobre eso estoy escribiendo ahora para la revista Sentido Común. Estoy haciendo un análisis de cuál es la responsabilidad de la sociedad también en el tema de los, por ejemplo, de los feminicidios o de las violencias, múltiples violencias sociales. Entonces, tenemos que reencuadrar el problema, tenemos que comprender que el Estado, el gobierno está haciendo su parte, y tenemos que ver que nos efectivamente heredamos 50 años o más de un desastre brutal en materia de seguridad. Pues si García Luna era el representante del narco en el Estado como secretario de Seguridad Pública, ¿te imaginas cómo se rompió, cómo se afectó ese tejido, y cómo Kenia López o estas mujeres, Lili Telles, que ya están, yo siempre pienso que totalmente o casi totalmente deschavetadas, creen o piensan que ese problema que heredamos tan grave de tantos años se puede arreglar en 2 o 3, y quieren engañar a la sociedad diciendo eso? Ahora, el último tema, y con esto acabo, es el siguiente. Gobernar es gobernar, efectivamente, y gobernar bien, pero también es comunicar. El presidente lo hace todos los días, 2 o 3 horas diarias a veces, se dedica a comunicar lo que realmente está pasando en este país. Y quienes no nos perdemos una mañanera, estamos muy bien informados y sabemos que realmente hay mucho éxito y muchos logros en el programa, en el proyecto de la Cuarta Transformación, incluida, fíjate bien lo que te digo, incluida la seguridad pública, que no está peor que como estaba en otros sexenios. Y eso es un gran logro si consideras que atravesamos una pandemia, que la herencia era monstruosa, ¿no? En términos de cómo dejaron destrozado este país, el tejido social y todo lo demás, las policías locales, municipales, estatales, etcétera, etcétera. Bueno, hay muchos triunfos en estas y otras materias. Hay un señor que lo comunica todos los días. ¿Qué es lo que está pasando en la sociedad que no hemos podido hacer una contundente estrategia para replicar desde el gobierno los logros que tenemos en muchas materias, no solamente
en seguridad pública. Eso es lo que preocupa, porque el golpe blando que está ya implementando la derecha desde hace varios meses, pero hoy declaradamente al decir que van a dedicarse a, pues básicamente a cambiar la percepción de la gente a nivel, ¿qué quiere la derecha? Ganar en el 24, sabe que no puede ganar la presidencia, pero sabe que nos puede quitar otros 40 diputados y senadores en el 2024, esa es su pretensión. No sé si la van a lograr, pero si por 2 años y de manera sistemática están deteriorando la imagen del gobierno en los medios de comunicación, que yo creo que esa es su estrategia, pues podríamos tener algo de qué asustarnos. Y yo lo que le quiero decir aquí públicamente a la senadora Antares es que me gustaría llevarle y que ella conozca el proyecto de los comunicadores del pueblo para que vea cómo no solamente estamos preocupados, sino estamos los ciudadanos de este país en todos los estados ya organizados para tratar de contrarrestar esta brutal guerra sucia, golpe blando, que está pretendiendo la derecha, entre otras cosas, a través de la percepción y de la de deteriorar, digamos, ¿no? La percepción de la gente sobre los logros de la cuarta transformación. Yo creo que es muy importante que sea un tema, que ya sea un tema de los poderes, del poder ejecutivo, del poder legislativo, que sea un tema el hecho de trabajar la percepción y no dejar que por 2 años ellos monopolicen la percepción de los mexicanos en materia de gobierno. Déjame escuchar también a Manuel Aranda. Manuel, te escucho con tus comentarios, con tus opiniones. Sí, Vicente, mira, me gustaría, y ya está preparado por producción, hay un pequeño audio, unos cuantos segundos, de una senadora que yo creo que hasta le gana a mi admirada Antares Vázquez en esta cuestión de la defensa de lo que está haciendo el presidente López Obrador. No sé si pudiéramos escuchar ese video, es muy, muy interesante y va a ser sumamente revelador. Escúchalo y tú me dices de quién es. A ver. Ya, pero además, ¿estás de acuerdo con lo que plantea Morena? Supongo, ¿no? Sí, bueno, absolutamente. Creo que no es cierto que es un peligro para México. Yo hice una videocolumna sobre eso hace como 1 año y medio, porque pues pasaron los años y no era cierto que era un peligro para México. El peligro eran los otros, los que están ahorita, los que han estado. No, yo creo que la campaña que le habían hecho de un peligro para México es el equivalente a la de hoy, de compararlo con Chávez. Por el contrario, yo creo que ¿O con la injerencia de Rusia también? Pues más con lo de Chávez. Okay. Yo creo que Andrés Manuel va a promover las libertades, que es lo que a mí me interesa, libertad de expresión, libertad política, libertad económica. En eso estoy plenamente convencida. Jamás le daría mi voto a alguien que va a ir en sentido contrario de las libertades. ¿Cuál es tu postura? Ah, caray. Ah, bueno. ¿Te das cuenta? O sea, ¿con qué Lili Telles, con qué paisana tuya te quedas? Con esa que en el programa de la Chayotera de la Micha, el 18 de enero del 2018, dijo lo que ya escuchamos, o con la que actualmente despotrica, un día sí y el otro también, es una de las personas que pareciera que viven solo para atacar a Andrés Manuel, solo para odiarlo. Si a esas vamos, hay 2 tweets de Lili Telles. ¿Con cuál Lili Telles te quedas? A ver, no sé si tengas los 2 tweets. Con Lili Telles, que hace años decía, un narcotraficante era el jefe de la guerra contra el narcotráfico, así el nivel de ineptitud y deshonestidad de Felipe Calderón. O con esta Lili Telles, ya basta de tanta muerte, presidente. López Obrador debe presentarse ante el Senado a rendir cuentas como responsable y culpable por el gobierno más violento que ha sufrido México. Aquí está la invitación. Y muchos van a decir, oye Vicente, pero en ese caso, ¿con cuál Vicente te quedas? ¿Con el que criticaba a López Obrador y nos criticaba a los de la audiencia cuando no aguantaba los trancazos hace años? ¿O con No, pues yo me quedo con Ahí se las dejo de tarea, mi querido Manuel. Bueno, ya por lo menos lo estás diciendo tú, no te lo tiene que decir nadie. Y mira, toda esta narrativa, toda esta gente, ¿a quién le haces caso?
a este señor Claudio X González, que es un empresario, ingeniero químico de la Universidad de Stanford en Estados Unidos, ahora dedicado a, pues no sé si decir político o hacerle a estos personajes de Pink y Cerebro a tratar de conquistar el mundo, bueno, por lo menos empezando con México, a todo lo que quiere poner la X, o por ejemplo, ahí sí, a mi paisana Xóchitl Gálvez, que es oriunda de una población aquí en Hidalgo, en el Valle de Mezquital, que se llama Tepatepec, pertenece al municipio de Francisco y Madero, en donde pues ni su municipio puede ganar, porque ahí gobierna Nueva Alianza, que por cierto es aliado de Morena y es uno de los partidos que estuvo aliado para hacer De llegar Xóchitl Gálvez, de tu paisana Xóchitl Gálvez no vas a hablar porque va a ser jefa de gobierno de la Ciudad de México. No te si no ganan, no ganan ni su municipio, el PAN, pues menos va a ganar la Ciudad de México. Es una broma mala, pero bueno. ¿no? Bueno, a ver, para cerrar y agradecerles la generosidad